Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí, ya listos para dar inicio con el programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Gaby Lorenzo y de Fanny García Aguilera, transmitiendo como todos los viernes a partir de las 10 de la mañana, aquí a través de la señal de TVQ DCM TV. Como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Chicas, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días ahí en casita, esperando que se encuentren excelente. El día de hoy, viernes, otra vez con ustedes. Acuérdense que estamos a través de las redes sociales como SM Radio o TVQ y nos pueden sintonizar en el canal 216 a través de INTC. También nos encuentran a nosotros en redes sociales como Efraín Romo o FBG Psicología, y a Gaby como Gaby Lorenzo y a mí como Alison García, ahí a través de Facebook. Y acuérdense que váyanse a dar una vueltecita ahí a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de TikTok, para que vean ahí todos los videos. Acuérdense que también ponemos estos videos ahí en tiempo y forma, y se pueden comunicar con nosotros al 427-272-9912 y al 427-191-9778. A esos dos números se pueden contactar con nosotros, ya sea para comentarnos acerca de algún tema que quieran que nosotros hablemos aquí en el programa, o también para agendar cita con nosotros. Acuérdense que tenemos atención psicológica infantil y tanatología. Gaby, ¿cómo estás? Mis amores, muy buenos días, gracias a Dios es viernes y hoy les traemos un temazo como todos los viernes, ya lo saben, pero aparte hoy hablaremos de algo que nos compete últimamente como mexicanos, ¿no creen? Hablaremos acerca del miedo, lo positivo, lo negativo, y se titula Gracias a Dios tengo miedo, dirían por ahí. Gracias a Dios tengo miedo. Efra, ¿cómo estás? Así es, pues muy bien, aquí listo para platicar con ustedes acerca de este tema, el miedo. Que últimamente con las situaciones que han pasado, bueno, es muy normal, ¿no? Que todos tengamos miedo. De hecho, bueno, y ese es un miedo real, pero también hay miedos irreales, o a lo irreal, y bueno, que vamos a hablar de eso, y entenderán por qué el tema lo titulamos así, Gracias a Dios tengo miedo. ¿Cómo que gracias a Dios tengo miedo? Pues sin miedo no me gusta, ¿no? A nadie nos gusta, pero... No nos gusta sentir. Exacto, pero tiene su razón de ser. Pero antes déjenme compartir con ustedes el saludo que todos los días compartimos con ustedes a través de las redes sociales. Ya esto desde hace muchos años, ayer estaba revisando esto, encontré por ahí la grabación del primer programa que tuvimos hace no sé cuántos años, allá en San Juan del Río. ¿Y esta edición?
Sí, sí, entonces, bueno, desde entonces y desde siempre compartiendo con ustedes estos saludos todos los días, que ya lo encuentran por ahí en las redes sociales, ya está publicado, y hoy no fue la excepción. Y el saludo de hoy dice así: hola amigos y amigas, buenísimo y bendecido día para todos, para cada uno de ustedes. Señor, ayúdame a hacer con los otros lo que tú quieres para mí. La frase poderosa de hoy dice así: no siempre se puede llegar en primer lugar, pero siempre se trata de llegar hasta el fin. Mientras llegues. Lo importante es llegar al fin, no necesariamente y no siempre llegar en primer lugar. Claro. ¿Sí? Pero bueno, ahí se las dejo. Y la reflexión del día de hoy dice así: muchas, argumentamos que toleramos cosas que nos dañan por amor. Pero, por favor, no te engañes a ti mismo, no te engañes a ti misma. Por supuesto que cada quien es libre de decidir estar o no en una relación destructiva que lastima. Pero no confundamos una enfermedad con el amor. ¿Sí? Quedarte ahí es patológico, seguramente. Entonces no confundas eso con amor. Pero ya tú decides si te quedas o no. Bueno, cada Si te quien. quedas o no, ese ya es tu rollo. Así es. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de esto. Gracias a Dios tengo miedo. Gracias a Dios tengo miedo. ¿Qué es eso del miedo? El miedo, bueno, forma parte de nuestras emociones naturales. Ya hemos hablado en varias ocasiones que las emociones son algo natural, inherente, intrínseco al ser humano. De hecho, yo siempre afirmo que gracias a esas emociones que somos humanos. Una de las características o condiciones para ser seres humanos es que tenemos emociones. Que sentimos. Aparte de que sentimos la emoción, es que no es lo mismo y hay que diferenciar un poco entre lo que es la emoción y el sentimiento, ¿sí? Si bien van de la mano, están relacionados, pero no es lo mismo. Y es interesante saber esto porque las emociones tienen una función muy específica y el sentimiento tiene otra función, aunque se parecen, ¿sí? Ok. Son muy parecidas. Entonces, sí, gracias a Dios que sentimos, pero gracias a Dios que tenemos emociones para sentir. Un poco ahí se entiende la idea. Una Entonces, el miedo es otra de estas emociones naturales. Son espontáneas, normalmente son espontáneas. Si bien dicen y hay mucho, y de alguna forma es cierto que podemos manipular de alguna forma nuestras emociones, hay manera de provocarlas y de manipularlas, pero en sí, en principio, la emoción o las emociones es algo natural y espontáneo, que surge por sí mismo ante una determinada situación. ¿Sí? Y en ese sentido decimos que las emociones no son ni buenas ni malas, son amorales, vamos a decirlo de esa manera, porque son algo natural, algo intrínseco. Sin embargo, a través del tiempo sí hemos clasificado las emociones como buenas o malas, como positivas o negativas. Y vamos a revisar un poco esto de por qué positivas, por qué negativas. Pero en principio, bueno, el miedo como parte de estas emociones. ¿Y qué es el miedo? Y podemos definir el miedo como una perturbación, vamos a decirlo de esta manera, como una perturbación angustiosa de nuestro ánimo, ¿sí? Debido o por un riesgo o por un daño, ya sea real o irreal, lo decía yo ahorita. O sea, el miedo te lanza una alerta. Así Te, de te- te- pum, te- pum, pum, te transforma tu estado de ánimo, por decirlo así, y te angustia. te perturba emocionalmente y te angustia, exactamente. Ok. Y eso que se siente, que decimos, es el miedo, porque tenemos temor a que estamos en riesgo, a que nos van a dañar o a que nos van Que a algo va a matar. pasar. Así. Tiene sobre todo, principalmente, un sentido de evolutivo. Gracias al miedo podemos preservar la vida, Sobrevivir. sobrevivir. Gracias al miedo, aquí estamos, desde Claro. las épocas prehistóricas que estoy. Gracias al miedo es que el ser humano pudo sobrevivir y estamos aquí y hemos evolucionado. Si no sintiéramos miedo, lo más seguro es que no estaríamos, que nos Es que moríamos. Así es. Este, este sentimiento del miedo, esta emoción del miedo, pues es común a todos los seres humanos y en general a todos los seres vivos.
no solo los seres humanos, también por ejemplo los animales también sienten miedo. La diferencia sería un poco que los animales no tienen conciencia de esto que están sintiendo, también tiene un carácter de sobrevivencia, de supervivencia. Sí, se defiende, ¿no? Ante este Exacto, miedo. de manera natural, así pasa de nosotros, pero nosotros sí lo concientizamos más. Pero puede ser porque en algún momento ya nos sucedió y nuestra memoria lo reconoce y es por eso que entramos en este modo de alerta, ¿no? No, fíjate, ya de manera natural, intrínseca, inherente, el ser humano siente miedo ante determinadas situaciones, aunque no hayas vivido esa situación. Sí, ya surge, ¿no? Fíjate, por ejemplo, creo que les platicaba un día, yo creo que muchos han visto este tipo de pruebas que hacen a los bebés cuando recién nacen y durante algunos días, y uno de esos es, por ejemplo, que lo ponen en una mesita, una camita, así colocan al bebé y me acuerdo que el médico en el caso de mis hijos los pone así un poquito como de lado, recostados, pero como un poquito de lado, y a un lado, ya que está a la orilla de la mesa, queda el vacío. Y entonces el bebé percibe ese vacío, y entonces el médico me acuerdo que lo aventaba tantito así como para que si lo avienta demasiado, caía, ¿sí? Y entonces el bebé siente eso y así instintivamente tiende a regresarse así. Sí, ahí ya está sintiendo el miedo, muy inconsciente, no sé, es solamente supervivencia. O sea, sería como un miedo natural. El miedo es natural. Hay otros aprendidos, como dice exacto. Fanny también. Y que ahí entonces podemos entender esto. El miedo tiene un valor de supervivencia, ¿sí? Sí, es algo instintivo, algo natural, y todos los seres vivos lo sentimos, los seres humanos con más razón, porque tendemos a preservar la vida, ¿sí? A conservar la vida, a no morir. Pero efectivamente vamos aprendiendo otros miedos, ¿sí? Por ejemplo, y hay toda una clasificación de miedos. Por ejemplo, hemos oído hablar de los acrofóbicos, ¿sí? Personas que tienen miedo a las alturas. Eso fue algo aprendido, es que se deriva de alguna experiencia, efectivamente. Los claustrofóbicos, que también son muy comunes y que nos da miedo estar encerrados en algún espacio. Los nictofóbicos se llaman, que tienen miedo a la oscuridad. Sí, hay mucha gente, y los niños en general les da miedo la oscuridad. Los tripanofóbicos. Yo soy. ¿Tú eres esa? Ajá. Que le tiene miedo a las inyecciones, a las agujas. ¿Quién se apanica? Sí, se desmaya, mucha gente se desmaya. Sí, y hay otro tipo de miedos que vamos aprendiendo también desde nuestras experiencias. El miedo a la escasez, por ejemplo. Muchos tenemos ese miedo a la escasez. Miedo al compromiso. Miedo al compromiso, hoy en día lo podemos ¿verdad? ¿Se ve? Hoy se nota mucho eso. Es el pan de cada día. Todos tenemos miedo a perder la libertad. Sí, de muchas maneras. Esa libertad puede ser de muchas maneras, no solo físicamente, a veces el miedo a no poderme expresar, ¿sí? El miedo a no tener una opinión o no poder expresar mi opinión. El miedo al compromiso, dijiste muy bien. Todos creo que tenemos miedo a lo desconocido. Al rechazo. ¿Sí? Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a perder el control, miedo a hacer el ridículo, por ejemplo. ¿Sí? Oye, ¿te parece que continuamos? Porque es hora de irnos a nuestro primer corte comercial. Este es Tiempo Compartido, regresamos. Cada paso trae ritmo. La ciudad late contigo. Recorre el circuito Running OEM 2026 en la segunda carrera nocturna de Diario de Querétaro. La mejor ruta para que hagas tuya la noche. Sábado 28 de marzo, 10 o 21 kilómetros. Tú decides el reto. Informes al WhatsApp 442-561-2525.
Descubre el poder en la pirámide bioenergética de sanación integral. Te invitamos a una experiencia inmersiva donde cuerpo, mente y espíritu se reconectan. Disfruta de prácticas de meditación, sanación energética y actividades que revitalizarán tu ser. Este es el momento perfecto para liberar tus cargas y encontrar la paz interior. Ven y transforma tu vida en nuestra pirámide. Mis amores, ya estamos de regreso después de un corte súper rapidísimo, no sin antes recordarles que se metan ahí a nuestra página de YouTube para que puedan ver todos nuestros videos, de muchas cosas, para que puedan tener todo completo, todo el contexto y no se pierdan nada de este contenido. Y bueno, seguimos hablando de los miedos, del miedo al rechazo, al compromiso. Efra, ¿qué más? Cuéntanos. A muchos miedos. Bueno, y estamos... A muchos miedos. A muchos miedos. Incluso miedo a tener miedo. ¿Sí? Mucho miedo. Ese miedo a tener miedo, que es lo que origina normalmente la ansiedad. ¿Sí? Okay. No nos gusta la sensación, ya la conocimos, ya la percibimos y nos da miedo sentirlo, y ese miedo nos provoca sentirnos ansiosos, ¿sí? En principio. Pero muchos tenemos miedo a tener miedo, porque no nos gusta la sensación del miedo. Sí, ¿sí? Entonces, sí, totalmente. Y eso es contraproducente, porque insisto, desde ahí surge ansiedad, angustia, etcétera. Oye, Efra, y por ejemplo, hablando un poco acerca de los acontecimientos que ocurrieron este domingo en todo el país, platícanos algo, por ejemplo, de este miedo que obviamente todos sentimos, creo la mayoría, y cómo manejarlo, cómo... Lo que se nos primero, sentir miedo es normal, es natural, y precisamente es como anticiparnos a ser dañados, a que nos dañen, a sufrir un riesgo, y sobre todo porque yo creo que el miedo atrás de ese miedo es precisamente perder la vida. ¿Sí? O sea, todos tenemos ese miedo, que es un miedo muy, muy natural, y entonces desde ahí pues procuramos cuidarnos, ¿no? Nos ponemos en alerta, Ahora, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo actualmente, ¿ese miedo es real o es irreal? Pues es real, ¿no? E irreal al mismo tiempo. Sí, o sea, tiene las dos partes, ¿no? ¿Sí? Lo es que real. te imaginas que puede pasar y lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces, y hablando de miedos, vivimos más lo que nos imaginamos que lo que está pasando. Y ahí es donde el miedo se vuelve disfuncional. Entonces, obviamente que cuidarnos es siempre, necesario, ¿no? y nos conviene, y gracias a eso incluso, repito, preservamos la vida. ¿Sí? Pero también vivir con miedo y angustiados todo el tiempo de algo que no está pasando, que no ha pasado, ¿sí? O sea, está bien sentirlo en ese sentido anticipativo, de prevenir, de cuidarnos, pero no vivir angustiados, ¿sí? Apanicados de algo que no ha sucedido. Y es que el detalle es que actualmente con todo lo de las redes sociales, pues mucha gente empieza a aventar cosas de que esto, y muchas cosas son falsas, la verdad. Claro. Y lo sabemos, y desafortunadamente, ahorita por ejemplo que estamos hablando de este tema, pero hoy hablando de las redes sociales, ¿cuántos temas suben que se vuelven así? ¿Sí? Que nada que ver, ¿no? Yo creo que el 80%, ¿no? Y hoy sabemos, y todos estamos conscientes de los famosos fakes ahí en Fake news. ¿sí? Y que, no sé, en ese sentido somos medio masoquistas, nos gusta estarnos sufriendo. Viendo, ay, también. Sí, o sea, porque, yo creo que es importante mantenernos informados, pero de eso a llevar a sobresaturar esto, ¿sí? Hay personas que se la pasan viendo, incluso buscando información, y cosas que resultan un tanto morbosas incluso, ¿sí? Y cuando digo morboso se refiere a enfermizo, ¿sí? Son enfermizas estar buscando con obsesión cuanta noticia puedan de algo que les causa ese miedo. Y entonces ahí donde el miedo ya pierde funcionalidad, ¿sí? Ya no solo es para la supervivencia, ya no solo es para cuidarse, para no ponerse en riesgo, sino ya va más allá, ¿no? Sí, de ya todo obsesión. esto. Entonces,
titulado el tema este de gracias tengo miedo, porque gracias al miedo, sí, efectivamente nos vamos a cuidar, vamos a tratar de conservar la vida, de no ponernos en riesgo, etcétera, pero que ese miedo no nos rebase al grado de que controle nuestra vida, controle... Sí, que no te detenga, ¿no? que- Para hacer tus cosas que tienes. Exacto, entonces, hablando y relacionado con ese tema, pues sí, obviamente que es un tema preocupante, desafortunadamente, y qué lástima y qué tristeza por nuestro México que pasen esas cosas, y que sí, desde ahí debemos de poner atención, cuidarnos, ¿sí? Prevenir riesgos, etcétera, pero que eso tampoco sucede un poco cuando ahora en la pandemia del COVID. También algo que surgió mucho es el miedo, el pánico. Claro. Ante eso, porque obviamente, y regreso a lo mismo, pues sí, todos tenemos miedo natural, espontáneo de perder la vida, porque estamos programados así, y el miedo sirve para eso, para que cuidemos nuestra vida, para sobrevivir, y sabíamos que estábamos en riesgo por esta pandemia que era tan agresiva. Oye, Efra, ¿y no crees que también, o sea, a partir de la pandemia también mucha gente ya vive con un miedo constante así de todo? Digo que si observas, siempre hemos vivido con miedo, es que no solo en la pandemia, fíjate, realmente si revisamos hechos históricos, pues han pasado muchas cosas desde el siglo pasado que a todo el mundo le da miedo. Por ejemplo, si hablamos de las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, pues todo el mundo tenía miedo porque y suena así a mundial y como que entonces a cualquiera le va a pasar y quién quiere estar en esas situaciones. Además, pues se habla de cosas así horrorosas, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, cosas que pasaban, pues a cualquiera le daría miedo y está bien sentir ese miedo. En ese sentido, insisto, de sobrevivencia, de incentivo, de cuidar la vida. El miedo es algo, fíjate, regreso a lo mismo. Desde la época prehistórica, el hombre aprendió a tener miedo. Fue evolutivamente una emoción que surgió para que cuidáramos la vida. Ya es parte de nuestro cerebro. Nuestro cerebro ya está programado para eso, pero obviamente esto tiene que ver también con la evolución. Yo me he imaginado, por ejemplo, imagínate allá en la prehistoria, y cuando el hombre va descubriendo el mundo, ¿sí? De repente se encuentra por ahí con un tigre, con uno de esos tigres de sable que había, ¿no? que le ponen sus dientotes así, y que el hombre no sabe qué es eso, ¿sí? Y lo ve, y pues el hombre también tenemos una curiosidad natural que queremos saber todo, conocer todo, le investigamos y va a ver qué es eso y resulta que el tigre le salta y ¡bum! Un Y entonces mordisco y bye. los otros hombres que iban con el señor pues dicen, cuidado, no sé cómo se llama, Se pero comió fulanito exactamente. Y entonces Vámonos, de ahí retirada. se aprende a tener miedo de eso. Es como el niño y el ejemplo típico, clásico, el niño que va y que mete los dedos al contacto de luz, que están a nivel de abajo. El niño no sabe qué es eso, tiene curiosidad, va a meter los dedos y le da toques. Ya aprendió, ¿sí? Y la siguiente ya no va a ser tan fácil Tal que le gusta, sí, Y ahí va otra así vez. fuimos, A fuimos meter el aprendiendo y dedillo. desarrollando nuestro miedo, ¿sí? Entonces el ser humano siempre ha vivido con miedo y te digo, y ese miedo es positivo. Oye, Efra, ¿y cuál sería la parte del miedo irreal en esta situación? Es como igual que hablamos en la pandemia, etcétera. Primero, no está, o sea, si bien hay una situación difícil en nuestro país, que sí nos dice que hay que tener cuidado, que hay que cuidarnos, etcétera, la situación real es que no está pasando siempre ni en todos lados. Sí, o sea, una cosa es que yo tenga precaución, que me cuide, Que si te dicen no salgas, pues lo eh, hagas, ¿no? exacto, Y no digas, o- voy a salir porque me vale. Ya que se vuelva como paranoico, ¿no? Exacto, que empiece a llegar a esos niveles paranoicos o paranoides, como quiera llamarle, en donde no todo el mundo viene contra ti y no todo el mundo te quiere hacer daño. Sí hay por ahí personas que que están mal y que debemos tener cuidado. Y sí, en este sí nos pone un poco en alerta y como poder observar, saber, ¿sí? Pero no puedes vivirte la vida apanicado todo el tiempo. Imagínate, como cuando el COVID. En el COVID sí nos dijeron concretamente no salgan y no pueden salir porque Sí, sí, sí. Y esto con es muy cubrebocas todo el riesgoso. tiempo. Aquí ahorita, por ejemplo, no se trata así como de un contagio, como en el caso del COVID,
Y la vida continúa y debemos continuar, la actividad debe continuar, la actividad comercial, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos parar el país. Imagínate si todo el mundo por ese miedo, por ese pánico se queda en su casa. No se podría. No se puede. Es que hay gente que necesita salir para Todos subsistir. necesitamos salir, Sí. todos necesitamos trabajar, todos necesitamos comer, todos necesitamos continuar con nuestra vida. Entonces hay que continuar con la vida, sí con precaución, sí con cuidado, pero no apanicados, ¿sí? Solo viendo que entonces el miedo irreal está en pensar que está pasando, que nos va a pasar. O que es contra mí. O que es contra mí, porque incluso hay personas que... Me están buscando. Es que hay personas que llegan a ese grado de paranoide en donde ya todo el mundo es sospechoso, ya todo el mundo está mal. Todo el mundo es enemigo. Exacto, porque ya llegó eso a un extremo, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado. Es bueno sentir ese miedo porque eso nos pone en alerta, insisto. Nos ponemos un tanto observadores y está bien hacerlo para tener cuidado, observar qué está pasando, etcétera. Sí, pero no puedo vivir apanicado, debo de continuar. Claro que ante cualquier señal de alerta, pues sí, Es ponerse... que como cualquier emoción sabe regularla, ¿no? Exacto. Manejarla. Que eso, y ahorita que hablábamos de las emociones, que les decía yo, pues las emociones son algo natural, espontáneo y que tienen una función. Sí, claro. Sí, y normalmente la función primaria y evolutiva es sobrevivencia, pero también Activar el adaptación, sistema las nervioso. emociones son adaptativas. ¿Sí? Y entonces hay que saber aprender a manejar esas emociones. ¿Para qué? Para sobrevivir y para adaptarnos al medio en que estamos viviendo. ¿Sí? Que aquí presente es donde entran los sentimientos, que decía, y no es lo mismo un sentimiento, Que una porque el emoción. sentimiento, por ejemplo, va a surgir de lo que yo esté pensando de aquello. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, surge mi emoción de miedo, me dice, cuidado, hay una alerta, hay un riesgo, observa, ponte a salvo. Ok, ya me pongo a salvo, etcétera, pero no puedo quedarme todo el tiempo con Ahí. esa... ¿Sí? Que ahí es donde ya no es real. Fue real en un momento en donde a lo mejor tuve que tener precaución, pero después tengo que readaptarme a la vida y continuar sin llegar a esos niveles de exageración, déjame decirlo. Más bien, bueno, junto con eso, entender como esta parte, ¿no? Bien nos explican en algún momento que las emociones son momentáneas y tienen su tiempo para persistir, pero los sentimientos son un poquito más constantes, más... Es que el sentimiento va a durar y se va a conservar, mientras que a partir de esa emoción te pongas a pensar e interpretar eso. Sí. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos del ejemplo del paranoico, sucede algo y a partir de ahí Le lo da que un él sentido, interpreta sí. y piensa es que le va a pasar, que le está pasando, que Sí. todos son malos, que lo están observando, que lo andan siguiendo, que ¿sí? Ahí es donde ya se vuelve irreal. Sí. Es irreal, que surge de una emoción natural positiva y se vuelve algo negativo porque ahora me obsesiono con esto. Sí, me Sí, ¿Cómo pues- vamos de tiempo? Con esto nos vamos al segundo corte comercial, son las 10:35, esto es tiempo compartido, regresamos. Grupo Radar presenta tercera edición del Mujer Querétaro Medio Maratón, Corriendo Juntas. Este 15 de marzo corre 5, 10 o 21 kilómetros. Inscríbete en www.asdeporte.com. Tercera edición del Mujer Querétaro Medio Maratón, patrocinado por Cibatá. Ay, Pepsi Kick nos sigue robando clientes. Ok, tiene cafeína, pero ¿qué tiene de especial? A ver. Licenciado Gallindo. Despierta con Pepsi Kick. Nah, ni despierta.
Banorte, tu mejor conexión. Para el partido inaugural queremos contar con todos. Tú, que rezas durante 90 minutos, el que alegra las gradas con su máscara de luchador. Para el partido inaugural queremos empezar con todo. Y con todo. Usa tus tarjetas Banorte Visa y participa por boletos para la inauguración. Con las tarjetas Banorte Visa, nuestra emoción se vive más fuerte. Banorte, el banco fuerte de México. Pues ya estamos de regreso y bueno, seguimos hablando acerca de los miedos. Oye, Efra, pero a ver, yo quiero saber de un miedo en específico, del miedo al compromiso, porque ahorita es algo muy normal. Pero fíjate, o sea, bueno, está de moda. Podría yo poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que tú en alguna experiencia que tienes te quieres comprometer con una persona y esta persona te dice, ¿sabes qué? No quiero. No, o que a lo mejor, no sé, te vas a vivir con alguien y la experiencia está horrible y que automáticamente dices, jamás, ya no quiero, jamás no lo vuelvo a vivir. Horrible experiencia. Fíjate, obviamente que ¿cómo te explicaré? Miedo al compromiso. Y aunque normalmente no sabemos realmente el significado de la palabra compromiso, sí lo intuimos, ¿no? O sea, y ya hemos hablado otras veces que compromiso significa prometer con alguien. ¿Sí? Sería prácticamente la traducción, prometer con alguien. Y sabemos, también intuimos, aunque tampoco conozcamos el significado de la palabra, sabemos que prometer es algo que se va a cumplir o que se tiene que cumplir, como obligarnos a cumplir aquello que estoy por. Si no, ¿para qué prometo? Entonces, y precisamente, fíjate, yo creo que es como todo, en muchos de los temas que hemos hablado, nos damos cuenta como mucho de todo eso viene desde nuestra infancia. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Imagínate un niño o una niña que de niño pues no podía y no tenía derecho a expresar sus emociones, ¿sí? a ser validado, y al contrario le enseñaron a reprimir o incluso hasta ser castigado por sentir lo que sentía, ¿no? A muchos niños les pasa eso. Entonces obviamente es una persona que cuando crezca pues no va a confiar y no se va a sentir con derecho de expresar lo que quiere, sus sentimientos, porque lo van a castigar o lo van a juzgar. Muy negativo. Exacto. Y entonces así se adquiere cierto tipo de personalidad. No sé si me explico. Sí, okay. Se va armando algo. Esto del compromiso es lo mismo. Si de niño no aprendí a entender este concepto y por qué es importante comprometerme con alguien y cumplir aquello, o el tener que cumplir a lo que me había comprometido me implicaba dolor, sufrimiento, rechazo, o ser juzgado, o decir, por ejemplo, cuántos niños que a pesar de que se esfuerzan en hacer algo, su tarea o lo que pidan, siempre acaban siendo rechazados, de que tonto, no sabes hacer nada, sácate de aquí. Bien burro. Estás bien burro. ¿Sí? Entonces le da miedo cumplir con lo que tiene que cumplir. Sí, o sea, dices, ya mejor no lo hago, ¿no? Exacto. Quiero hacerlo, pero me da miedo hacerlo porque si lo hago, ¿qué tal si sale mal? Sí, y en lugar de salir bien, acabo regañado, acabo golpeado, acabo juzgado. Sí, claro, obviamente que esto no lo pensamos conscientemente, pero nuestro cerebro se va adaptando a eso. Entonces crezco y me da miedo aventarme aquello porque, ¿y si sale mal? ¿Sí? Y si en lugar de salir bien me sale mal Porque por las mismas experiencias. Claro, mi cerebro se va adaptando a eso. Nuestro cerebro siempre se va a ir adaptando sí, y entonces básicamente es un mecanismo de defensa. No me quiero comprometer porque tengo miedo a lo que pase. ¿Y qué tal si no me sale? Porque este niño que sí hacía su tarea, que se esforzaba en barrer bien, y a pesar de que le decían que estaba mal y que no salía y que nunca fue suficiente para sus papás, ¿sí? Aprende que lo que hace no está bien. Aunque sí haya estado bien, quién sabe, pero o a lo mejor le faltaba aprender más, o lo quieras, pero aprendió que lo que hace no está bien. Y entonces, ¿para qué me comprometo para hacer algo que no me va a salir bien y que a fin de cuentas voy a acabar rechazado, regañado, juzgado por esto que quiero hacer mejor? No me mira, ya acá. Estoy seguro. Acá estoy más tranquilito. ¿Sí me explico? Así no me expongo a nada. Obviamente que esto es un miedo irreal.
¿Sí? Sí, claro. Es un miedo real, solo he aprendido desde mis experiencias de la infancia y de lo que mi cerebro construyó de aquello. Pero esa es la verdad. ¿Sí? Hablando de los miedos en general, así nos pasa. O sea, sí hay eventos reales que sí nos tienen que poner en alerta, en precaución, pero ¿qué interpretamos de eso? ¿Sí? Porque aquí finalmente el problema, y decía yo, el miedo en sí mismo, por sí mismo, está bien, es bueno, es nuestro amigo. Lo malo está qué hacemos con ese miedo, cómo lo interpretamos y si, aunque no queramos desde nuestra experiencia de vida, nuestra historia de vida, nuestra infancia, vamos a interpretar de determinada manera que pueda hacer que este miedo se vuelva algo irracional. Oye, Ifá, también estos mismos miedos son transgeneracionales, ¿no? Sí, bueno, muchos de los miedos los aprendemos de papá y de mamá, que también a la vez lo aprendieron de los abuelos, así, y etcétera. Imagínate, por ejemplo, lo que te decía hace rato, imagínate a alguien, a alguna generación que le tocó vivir una guerra. ¿Sí? Ya sea una guerra civil, una guerra mundial, lo que tú quieras. Y obviamente vive con miedo. Y obviamente, aunque la guerra termine, va a seguir con miedo a que vuelva a pasar, a que... Porque es un evento como traumático. Además que es un evento traumático. Exacto, ¿no? y sabemos que existe el estrés postraumático, que además es difícil de manejar y que siempre va a quedar ahí la secuela de aquello que viviste. Y aunque no queramos, le pasamos esto a los hijos. ¿Sí? Se lo pasamos a los hijos porque tenemos miedo también que también a los hijos les pase. Claro, No queremos que es lo que mencionábamos en algún programa, que eran estos dolores heredados. Ajá. Bueno, que cuando hablas de dolores heredados hablamos un poco más a nivel emocional. Esto lo estamos hablando un poco más a nivel funcional, pero es algo parecido efectivamente. Con el dinero también. Sí. Con todo. Yo como recuerdo esa canción de Joan Manuel Serrat, Los Locos Bajitos, que habla de eso y dice, nos van pasando, ¿qué? Nos van pasando sus fantasmas y sus frustraciones en la leche materna y en cada canción. O sea, como en el ir criando, en el ir alimentando, y ahí nos van pasando también todo lo que te van cargando. Sí. Así funcionan las generaciones, nos van pasando todo en esa vida diaria, en esa vida cotidiana, ahí nos van diciendo agua. Y nos enseñan a tener miedo, nos enseñan a tener miedo del dinero. Claro. ¿Sí? Hace rato hablaba yo del miedo de la escasez, eso lo aprendimos. Exacto, justamente estaba pensando en eso, porque imagínate, dado tu ejemplo de una persona o una generación que viviera una guerra, pues es escasez, al final de cuentas. No solo el primero es el miedo de perder la vida. Sí, claro. ¿Sí? Porque hay muchos miedos ahí. Exacto, conjuntos. es que es inminente que puedes perder la vida, pero aparte obviamente hay mucha escasez y el miedo es a no tener. Para un padre, para una madre, lo peor es que no poder alimentar a sus hijos. ¿Sí? Es de lo más doloroso, ahora si hablando emocionalmente, ver a tu hijo con hambre y que no puedas darle nada, que no tengas ni manera de dónde. Y te imaginas cuánta gente vivió ese tipo de cosas. Y es parte de los miedos que hoy vivimos también. Todo lo que, fíjate, en primer lugar y siempre en primer instancia está el miedo a perder la vida. Sí, ese es el número uno. Porque además es instintivo, inherente a nosotros. Sí. Pero de aquí surgen muchos miedos. Y presente, yo te decía yo hace rato, imagínate que la gente apanicada, y como sucedió en la pandemia, pues no pueda salir, ¿sí? Que no pueda salir, que no pueda continuar. Y te decía, pues la gente tiene que trabajar, tiene que generar ingresos, tiene que poder tener comida, bla, bla, tiene que continuar la vida. Imagínate que no pudiera y que se pare todo el país, la economía. Obviamente va a haber escasez de muchas cosas y ese es otro miedo que nos da. Y aparte, el hecho de pensar en que haya esa escasez y que no tenga para comer. ¿Sí? Pero viene ese otro miedo junto que te decía, ¿y qué voy a hacer con mis hijos? ¿Y qué voy a hacer con mi familia? Sí, o sea, se van así juntando varios miedos. Juntando varios miedos que, insisto, que son irreales en el sentido que no está pasando. ¿Sí? Sino que está ahí en tu cabeza. Está en tu cabeza, ¿no? A lo mejor desde miedos heredados, desde miedos generados, sí, pero no está pasando. ¿Que puede haber una posibilidad? Sí, porque ha pasado, sabemos que en esta historia han pasado cosas, pero que no está pasando ahorita. Y que entonces, fíjate, hablando del miedo, o sea, el miedo y todas las emociones tienen una función. ¿Sí? La función principalmente siempre es la sobrevivencia, la adaptación. Ok, siento miedo, ¿qué hago con ese miedo? Y el miedo me está diciendo, y siempre he dicho, el miedo es mi amigo. Y como mi amigo me está advirtiendo que hay un riesgo, que tal vez hay un peligro.
y que entonces debo ponerme la alerta y tener cuidado, cuidar mi vida y cuidar mi integridad. Ok, ¿qué tengo que hacer? Eso, ¿sí? Ponerme a resguardo, ponerme a salvo, etcétera, etcétera, y agradecerle este miedo porque me dio la alerta, Te está cuidando. pero debo de continuar mi vida. No puedo vivirme la vida con esos miedos y sumándole miedo, porque así se van generando miedo tras miedo. Tengo que vivir mi vida lo más adaptable posible, ¿sí? Vamos, lo más adaptable posible, me refiero en el sentido de que a fin de cuentas lo que queremos, y toda la parte contraria de esto que estoy hablando, es que queremos ser felices, queremos la paz, queremos la tranquilidad, queremos vivir bien, ¿sí? Y entonces la adaptación venía en ese sentido, tratar y poder lograr continuar mi vida lo más en paz, tranquilo y feliz posible, a pesar de este riesgo. De los hechos, ¿sí? ajá. Eso es a lo que me llegaría esto. Y entonces mi labor es, ok, ¿qué tengo que hacer para que no ponerme en riesgo, y no solo no ponerme en riesgo, sino adaptarme a esta situación y poder continuar con mi vida lo más plenamente posible? ¿Sí? Eso sería lo ideal. Lo disfuncional sería que a partir de este miedo, como dije hace rato, me obsesiono y ahora veo problemas en todos lados, toda la gente es mala, y vivo una vida angustiada en lugar de una vida más plena. ¿Sí me explico? Entonces, el miedo tiene que llevarme a decir eso. Ok, sí, cuídate, mira, no vayas para allá porque acá es donde hay problemas, pero ponte a salvo y continúa tu vida echándole ganas. Medida de... Exacto. Oigan, pues con esto nos vamos al último corte comercial. Esto es Tiempo Compartido, son las 10:48 minutos. Regresamos. Diversión para toda la familia. Ven a divertir, niños, un mágico día en familia. Domingo 15 de marzo, qué alegría. En el Centro de Congresos de Querétaro, ven ya. Prepárate para un día que no vas a olvidar. Shows divertidos para disfrutar, inflables increíbles para saltar. Rally en familia, rifas sin parar. Tómbola, talleres y sorpresas más. Área de comida y expositores también. Todo en un festival para pasarla bien. Divertir, niños, ven a jugar. Domingo 15 de marzo, no faltes ya. Divertir, niños, diversión total. Para el partido inaugural queremos contar con todos. Tú, que rezas durante 90 minutos, el que alegra las gradas con su máscara de luchador. Para el partido inaugural queremos empezar con todo. Y con todo. Usa tus tarjetas Banorte Visa y participa por boletos para la inauguración. Con las tarjetas Banorte Visa, nuestra emoción se vive más fuerte. Banorte, el banco fuerte de México. Queridos amigos, pues ya estamos de regreso, pero lamentablemente este ya es nuestro último corte. Así que, Efra, échate tus mejores tips ante el miedo para que hoy se ponga la pila y digan, hoy voy a hacer las cosas. No, pero bueno, o sea, decimos que se dice fácil, no es tan fácil, pero algunos tips que puedan ayudar. Claro. Yo creo que aquí lo interesante de este tema y de lo que estamos hablando, y decía, bueno, hoy por ejemplo vivimos una situación que es delicada, que es grave, y que sí hay razón de sentir miedo, pero que decía, pero a pesar del miedo debemos continuar lo mejor posible, ¿sí? Lo más adaptados posible, lo más plenamente posible. Que esto no implica, y no es lo mismo, el tener precaución, el ser cuidadoso, etcétera, a vivir apanicados. Son dos cosas diferentes. Entonces, aquí lo que hay que entender, te decía, que sentir miedo no está mal, está bien, por el contrario, está bien sentir miedo, pero que ese miedo no nos debe rebasar, y que normalmente nos rebasa y nos dejamos rebasar
porque todo está esto soportado, secundado por nuestras creencias, por nuestras interpretaciones, por nuestras experiencias de vida, sí, que hacen que sintamos el miedo de una forma disfuncional, ¿sí? Y entonces, cuando el miedo, y de hecho en general todas las emociones se vuelven disfuncionales, pues ya no funcionan, ya no sirven para lo que son, ¿sí? Ya van a otro lado, ¿sí me explico? Por ejemplo, esto lo he dicho otras veces, la ansiedad la podemos ver como otra emoción, ¿sí? Sí. que también tiene su función y tiene su sentido, y de hecho todos los seres humanos en algún momento nos sentimos ansiosos, y esa ansiedad forma parte de este proceso del miedo, ¿sí? Que me dice, a ver, aguas, siempre doy este ejemplo que digo, mira, hoy estamos a 27, mañana es 28 y hay que pagar la renta, ¿y qué crees que no tengo para la renta? Uy, me pongo ansioso, ¿sí? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, sí. Y esa ansiedad también me está diciendo, como parte del miedo, que tengo que hacer algo, que tengo que resolver. moverte, que moverte. Exacto. Pues consigue esa lana, lo que tienes que hacer, porque mañana tienes que pagar la renta. Exacto. Porque si no pagas la renta mañana, esa ansiedad va a crecer, ¿sí? Porque ya no solo no pagaste, ahora además estás en riesgo de que te echen de la casa, de que te saquen los muebles a la calle. ¿Sí? ¿Crees que eso ya se vuelva como paranoia? Eso de ya las otras consecuencias, como de todavía no está pasando y ya se van a echar a la casa. Más bien son pensamientos catastróficos, ¿sí? Que como parte también de la ansiedad. ¿Sí? Una de las características de la ansiedad, así ya como trastorno, es que hay pensamientos catastróficos de algo que no está pasando, pero que tenemos miedo que pase. Y que además te armas aquí, la novela. Sí, que además aquí en este caso... ¿Crees que eso pueda ser inevitable o que sí se pueda como...? Es que el asunto es fíjate, voy a eso. Sientes el miedo, no he pagado la renta, llega el día de mañana, no pagué la renta y pienso ya que me van a correr. Que ya ves las patrullas Exacto. afuera, Y entonces casitas tiradas. eso se va a empezar a volver patológico. Sí. Y sabemos que una persona así con ansiedad, así, después acaba totalmente estresada, entra en episodios de pánico, de angustia. No, a ver, me está diciendo que tengo que pagar la renta. Y esto me está diciendo, tienes que hacer algo. Aquí es lo que se trata de resolver. Okay, ¿cómo voy a resolver esto? Debe haber alguna forma. Dice por ahí un principio, dice, si es un problema, tiene solución. ¿Sí? Como mucha gente pide otro préstamo. Pues a lo mejor, fíjate, es que hay múltiples maneras de resolver problemas, Claro. que después vamos a hablar de eso, ¿sí? Y un problema puede ser una solución inmediata, a lo mejor no la definitiva, pero cuando menos sí algo que me dé tiempo a resolver O sea, hay definitivamente. alguien que resuelve bien y hay otras personas que no resuelven bien. Es que si nos apanicamos, si no resolvemos bien, generalmente nos gana la angustia y tomamos pum, malas decisiones. ajá, Exacto. Sí, Reserven según sus herramientas, ¿no? exacto, entonces tengo que pensar, y en lugar de darle cabida a ese miedo ¿cómo se llama? Irreal, ¿sí? Me tengo que enfocar en encontrar la solución. Ok, es mañana tengo que pagar la renta, no tengo el dinero, ¿qué puedo hacer? Y entonces aquí viene, okay, bueno, podría tener esta opción y esta opción, ok, voy a agotar mis posibilidades y saber que a lo mejor esta opción, la que pueda encontrar, pues no es una solución definitiva, pero me da tiempo a encontrar la solución definitiva. Mientras tanto, puedo, incluso, fíjate, hasta una solución, y yo lo he hecho, y lo he hecho, tengo que pagarme, y me empiezo a panicar. Habla con la persona, y mira, ¿sabes qué? Mañana me toca la renta, estoy consciente, pero tengo un problema, te pido, dame 3 días, dame una semana, te lo voy a cubrir, no tengas problema, solo dame un tiempo en lo que resuelvo esto, ya estoy viendo las opciones. ¿Sí? Puede comenzar desde ahí. Decías, pues a lo mejor consigo prestado con alguien que tenga confianza, y eso sí, cuando tengas que pedir prestado o a esta persona, si vas y le dices, mira, una semana te pago eso, cumple lo que dices, porque si no, te vas cerrando puertas, ¿sí? O sea, Y el problema crece, es que claro, crece. y no solamente crece el problema con la persona que tenga que pagarle, más gente. crece aquí en tu cabeza, y que es donde digo, se empieza a volver ya irreal, ¿sí? Ya te empieza a rebasar y ya el miedo ya no es exactamente por lo que lo originó, sino ahora son quién sabe cuántos otros miedos. Ya tu ardilla se anda quemando ahí, siendo exacto. chidas pelas. Entonces, tenemos que entender lo que me está diciendo esta emoción. ¿Qué tengo que hacer? Y normalmente una emoción
Y acuérdate que aún desde el latín se parece mucho al inglés, motion, ¿sí? Que significa movimiento. Una emoción es algo que nos lleva al movimiento. Entonces, cada vez que sentamos una emoción, es que nos está diciendo que nos tenemos que mover a hacer algo, ¿sí? Pero si yo solo lo siento, me quedo pensando, me quedo sintiéndome mal, pero no hago nada, no voy a resolver nada. La emoción está diciendo, muévete, ¿sí? Es lo que dice una emoción, y de ahí la palabra emoción, ¿sí? Muévete, ¿sí? Haz algo, resuelve. Hay que hacer un programa de resolviendo problemas, porque la verdad, la ansiedad te puede hacer tomar muy malas decisiones, aunque digas, ya lo estoy resolviendo, pero lo estás resolviendo, pum, y tampoco se trata de eso. Sí, exactamente. De hecho, hay cursos, talleres para resolución de problemas. Sí, hay que aprender a resolver problemas. Sí, ciertamente conviene hablar de eso porque mucha gente cree que resolver problemas es estarlo dando vueltas y vueltas en tu cabeza y piensa y piensa y piensa. No resuelves nada, solo te angustias más. Sí, hay que moverse a la solución. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Y a veces, incluso ahí se vale pedir, por ejemplo, opinión a otras personas, porque a veces nos cerramos tanto, estamos tan encerrados en esto, que ya no vemos las posibilidades. ¿Sí? Fíjate, a ver si nos da tiempo de les platicar esta anécdota. ¿Sí? En los talleres siempre nos ponen un ejercicio que mucha gente conoce, el de los 9 puntos, que hay que unir los 9 puntos. Sí, que tiene que ver con un tema que se llama pensamiento paralelo o pensamiento alternativo. ¿Sí? Y que es cómo encontrar una solución saliéndote del cuadro, que normalmente no hacemos eso, todos nos quedamos encerrados ahí en nuestro cuadrito. Sí. Cuando aprendes a salirte del cuadro, encuentras soluciones. No sé si les platiqué, a ver si nos da tiempo, en una ocasión que fui a Francia con un amigo, llegamos a un pueblito por allá en la campiña francesa, llegamos a un hotelito muy bonito y todo, pero se nos hizo raro que nos dieron la llave y todavía era una llave de esas llaves, ¿sí? No tarjeta y eso sí. Antigua. Hay una llave. Bueno, ya salimos, nos fuimos a la tarde a cenar y todo, y regresamos y el hotel estaba cerrado. Caray. Eran como las 10 de la noche. Y cerrado el hotel, no había nadie en la recepción. Y mi amigo así, que además eran desesperados, decía, ¿pero qué hicieron, hijo de...? Yo sé, decíamos, ¿y ahora cómo vamos a entrar? ¿Sí? Y tocábamos el timbre, nada. Le buscamos otra entrada, nada. Y así estuvimos un buen rato y decían, no, quién sabe qué vamos a hacer. Había un problema, ¿sí? Porque todo nuestro equipaje allá cerrado y todo. Ok, ¿cuál es la solución? Él todo apanicado y ansioso y echando pestes. Y entonces yo me retiré así de un ladito por él, me quedé pensando y dije, a ver, aquí tiene que haber una solución. Claro, la llave. Dije, a ver, nos dieron una llave, que es bueno que es de nuestro cuarto, pero ¿cómo? Y dije, ¿esta llave? Es una llave que abre todo. A ver, y regresé. A ver, dame chance. Mete la llave. Ahí está. Dije, ¿cómo supiste? No supe, lo intuí, dije, simplemente tiene que haber una solución. Siempre cosa, claro. Salte del cuadro un poquito. Entonces es una forma de solucionar problemas. Salte de lo que tú piensas, salte. Y para eso es bueno a veces preguntar a los demás, ¿sí? Ok, ¿tú qué harías? ¿Sí? Y así obtener opciones y ver otras posibilidades que yo no estoy viendo. Bueno, que yo luego me confundo, entre tanta opinión, pero bueno. No. Una cosa es opinión o sugerencias. Sí, no se trata de hacer lo que dicen los demás. La decisión la tomas tú. Sí, claro, por Pues supuesto. con esto, chicos, nos vamos ya porque ya nos estamos pasando de tiempo. Un placer estar de este lado como cada viernes. Nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente fin. Cuídense mucho, tomen las precauciones y háganle caso al miedo porque por algo se presenta. Entonces, pero con medida y con las proporciones que es necesario. Gaby. Mis amores, les mando un besote, los queremos muchísimo, que tengan un excelente fin y nos vemos el próximo viernes en punto de las 10 a.m. Así es. Pues de mi parte, como siempre, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por estar con nosotros, ser nuestros amigos y ser siempre parte de nuestra vida. Y como siempre me despido, mandándoles un abrazo con mucho, mucho cariño y como siempre muchas, pero muchas bendiciones. Bye.